falta, ¿verdad? Porque actuamos muchas veces como animalitos. Aquí no, en otros lados. Aquí eso no pasa, ¿verdad? Entonces Dios nos dio el intelecto para pensar, conocer, razonar. A ver, parece que solo tengo a ella de alumni porque está anotando. A ver, 3, 2, 1. Pensar, conocer, razonar. Pensar, conocer y razonar. Dios nos dotó de esto para que nosotros fuéramos capaces de poder dominar y gobernar el mundo. Nos dice el libro del Génesis que Dios nos puso todo bajo el mando de nosotros. Entonces Dios crea personas, Dios quiere a seres humanos pensantes, conscientes y razonantes. Pero a la vez Dios nos dota de la libertad, de la libre voluntad, para que podamos hacer uso de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento. Por eso Dios nos da esta fase en el alma, que es la libre voluntad. La libre Voluntad. Y nos las da también para que pensemos, para que conozcamos y razonemos sobre el bien y el mal. Dios, en su infinita misericordia, a cada uno de nosotros nos hizo capaces de asumir responsabilidades que no van a sobrepasar más allá de nuestra vida, de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades. Pero es decisión de nosotros, por la libre voluntad que el Señor nos ha dado. Si decidimos amarlo, si decidimos conocerlo, es decisión de nosotros por nuestra libre voluntad, si nos queremos abrazar a Él. Y por eso Dios, en esta tercera fase del triángulo que vamos a ver ahora, vamos a colocar la gracia santificante. ¿Qué vamos a colocar? Gracia santificante. La gracia santificante es una gracia que santifica. Su nombre nos lo dice. La gracia santificante es el cumplimiento, la respuesta a lo que el libro del Génesis nos narra. Dios nos creó a su imagen, pero no solamente a su imagen, sino a su semejanza. Y por lo tanto, mediante la vivencia de la gracia santificante, que desde el momento que Dios nos creó con la gracia, y por desgracia, ahí viene la palabra desgracia, por el pecado se perdió. Y la gracia es la que nos da a nosotros la semejanza divina, porque nos hace partícipes de la vida sobrenatural de Dios. Así como lo están escuchando. Muchas veces escuchamos personas que se dedican a andar buscando cosas sobrenaturales, cosas paranormales, para los cementerios, para aquí. Pero está la gran sorpresa de que usted y yo somos seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios nos hace partícipes de su vida sobrenatural mediante la gracia. Y Dios nos hace dioses con D pequeña. ¿Por qué? Porque al asumir la condición de hijos, lo aplicamos literalmente. Cuando Dios dice que nos incorpora a su familia por medio del bautismo, es real. No son simples palabras poéticas, no son una historia romántica, no. Cuando entramos a la familia del Señor por medio de las aguas bautismales, es así. En ese momento gozamos de la vida sobrenatural de Dios y por eso somos personas sobrenaturales, en la vivencia de la gracia. Porque somos hijos de Dios, así, literalmente. Somos hijos de Dios y hay que creerlo, porque eso es lo que somos. Y lo hemos experimentado en la inmortalidad del alma, porque Dios es un ser increado. Dios no tiene ni principio ni fin.
Y Él nos hace partícipes a nosotros en su creación de esa vida inmortal. Y por eso Él dota el alma de la inmortalidad. ¿Por qué? Porque la hace a su semejanza y la crea inmortal. Y nos da esa fuerza sobrenatural para vivir en la eternidad. Y por eso es importante custodiar la vida de la gracia que perdemos cada vez que nosotros pecamos. Porque cuando Dios nos creó, cuando en el principio de la creación Dios creó al hombre, lo creó en gracia, porque lo hizo gozar del paraíso. Pero por la desobediencia, ya ustedes conocen mejor que yo, el por qué el hombre fue desterrado del paraíso. Por la desobediencia, por el pecado. Por lo tanto, en ese momento nace para el hombre ciertamente la maldición del pecado que nos hace perder la gracia. Por eso cuando nosotros nacemos, no somos hijos de Dios, somos criatura de Él. Y hasta que el momento que nos bautizamos, hasta en el momento que nos incorporamos a la familia de Él mediante las aguas bautismales y la unción de su Espíritu Santo, nacemos a una vida nueva, nos dice el rito del bautismo. Esta criatura, dice el rito del bautismo, que ha nacido a una vida nueva mediante el agua y el Espíritu de Dios. Y es así. Entonces nosotros, con la vivencia de la gracia, participamos de la semejanza con Dios. Ahora hemos de preguntarnos, si la gracia es la que me da esa vida sobrenatural, ¿qué debo hacer o cómo puedo recuperarla cuando la pierdo y cómo la pierdo? Pero yo pienso que más que preguntarnos cómo la pierdo, porque estamos conscientes todos, ¿verdad? ¿Cómo la perdemos? A ver, ¿cómo la perdemos? Por el pecado. Por el pecado. Entonces, como yo sé que ya todos estamos conscientes que la perdemos mediante el pecado, ahora hemos de preguntarnos, ¿cómo la recuperamos? Haciendo con la confesión y Con la confesión. Un arrepentimiento verdadero y una confesión. El arrepentimiento verdadero y la confesión. ¿Qué más? No pecando más. cumpliendo con la penitencia. Cumpliendo con la penitencia. Y luchando por estar libre de pecado. Claro. Luchando por estar libre de pecado. Okay. Los mandamientos. Los mandamientos. Okay. Miren, hay algo que voy a decir que es muy importante. El Santo Rosario es una devoción muy especial a María Santísima. El Santo Rosario a nosotros nos da las fuerzas, nos da gracias y virtudes para ser cristianos fieles y ejemplares. Pero el Santo Rosario no da la gracia santificante. El Santo Rosario no da la gracia santificante. Y con esto no estoy diciendo que no deben de rezar el rosario, porque sí lo debemos de hacer, porque en él imploramos la misericordia de Dios por intercesión de María Santísima, nuestra dulce y santa Madre. El rezo del Santo Via Crucis es un acto de piedad muy hermoso. Es un acto de piedad que nos ayuda a crecer espiritualmente al contemplar los misterios redentores de Cristo en su camino al Calvario. Lo hemos venido orando en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa que acabamos de pasar. Y Él nos concede muchas gracias y virtudes para nuestra vida. Pero el Via Crucis tampoco nos da la gracia santificante. El rezo de las novenas de los santos y de la Virgen María son novenas y actos muy piadosos en lo que recordamos a personas como nosotros que se esforzaron por vivir una vida ejemplar, en el caso de los santos, que nos inspiran cosas buenas y que nos conceden gracias y virtudes para fortalecer nuestra fe. Pero las novenas tampoco nos dan la gracia santificante.
¿Qué nos da la gracia santificante? Mantenernos cerca de Dios. Sí, ¿cómo? Abrir el corazón a Jesús. Resumido, Por medio de la comunión, la Eucaristía, el perdón. el perdón, la confesión, el bautismo. Entonces, ¿a qué nos suena todo esto? A los sacramentos. La gracia santificante se nos da en nuestra vida solo mediante los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia que brotan del costado abierto de nuestro Señor para la redención de nuestra vida. Solamente ahí, solamente en los 7 sacramentos. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los 7 sacramentos? Bautismo, A ver, en orden. Les voy a leer el orden según el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1210. Dice que el orden exacto de los sacramentos es así. Primero, bautismo, reconciliación, confirmación, Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal y unción de los enfermos. ¿Cuál es? Primero, bautismo, segundo, reconciliación, tercero, confirmación, cuarto, Eucaristía, quinto, matrimonio, sexto, séptimo, octavo. no. Están pendientes, ¿verdad? Miren, hay una frase en latín que dice así. Ustedes la van a, yo se las voy a decir primero y ustedes la van a repetir después, cuando yo les indique. Hay una frase en latín que dice: repetitio mater studiorum. Se las vuelvo a decir y después me la van diciendo parte por parte. Repetitio mater studiorum. Ahora ustedes van a repetir. La primera parte es repetitio. Repetición. Repetitio. Mater. Studiorum. Ahora quiero que me digan la frase junta. 3, 2, 1. Repetición master studium. Repetitium mater studiorum. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿A qué le suena? A ver, rápidamente alguien que me diga qué le suena. Repetir. Master. A ver. Repetir. ¿A qué le suena? Yo no quiero la respuesta clara y concreta. No, ¿qué le suena? A ver, agilicen. ¿Cómo repetir? Como repetir la materia. Repetir, dice aquí la hermana. ¿Qué más? La materia. La materia, no. Madre. Madre. Liturgia. Liturgia, dice no. Tenemos aquí repetir y madre. ¿Qué más? Materia. Dígalo. A la que está volteando hacia atrás, que la vi que quiso decir algo y no lo dijo. Repetir el estudio No. acerca de nuestra madre. ¿Cómo? Repetir el estudio acerca de nuestra madre. No. Por ahí, pero no. Repetitium mater studiorum quiere decir que la repetición es la madre del aprendizaje. La repetición es la madre del estudio. Ustedes saben, repetir las cosas para que se nos queden aquí, ¿verdad? Yo aplico mucho ese método, repito, para ver si entran estos clavos en la cabeza tan dura. Entonces por eso ustedes me van a escuchar. Entonces, como ya les he enseñado esta nueva frase y ya les dije qué significa, ahora quiero que me vuelvan a decir cuál es el orden de los sacramentos. Primero, Bautismo. a ver, fuerte, que se escuche. Primero, Bautismo. Reconciliación. Confirmación. Eucaristía. Matrimonio. Orden sacerdotal. E unción de los enfermos. correcto. Ahora sí, ¿verdad?
¿Cuánto tenían de no repasar los sacramentos? Ya tienen la memoria refrescada. Entonces, ahora que hemos hablado de los sacramentos, vamos a ver dos partes funcionales de los sacramentos. Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia que brotan del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1210. Trabajan de dos maneras. Primero, se lo voy a decir en latín porque suena más bonito. Luego se lo aprendan, ¿verdad? Ex opere operato. Se los repito y después ustedes. Ex opere operato. Espérense. Ex opere operato. Escuchen, afinen. Ex opere operato. A ver, ahora ustedes parten por parte. Primero, ex opere. Ex opere. A ver, después de mí para que se escuche. Ex opere. Ex opere. Opere. Con X. Ex opere. Ex opere. La segunda parte es operato. 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 Ex opere operato. Ex opere operato. Ok, esta es la primera parte. Esta es la primera función de los sacramentos. La segunda función del sacramento es ex opere operantis. Escuchen bien, ex opere operantis. Ex opere operantis. Ahora yo repito y ustedes me siguen. Ex opere. Ex opere. Ex opere. Ex opere. Operantis. 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 Ex opere operantis. Ex opere operato. Y ahora nos quedamos con ex opere operato. ¿Qué quiere decir ex opere operato? Que el sacramento, eso quiere decir ex opere operato, tiene la fuerza necesaria para santificarnos. ¿Qué quiere decir ex opere operato? Tiene la El fuerza. sacramento tiene la fuerza necesaria para Santificarnos. santificarnos. Ex opere operato. ¿Y en español qué quiere decir? Lo que le estoy diciendo ahora, esa es la definición. Que los sacramentos tienen la fuerza necesaria para santificar. Pero esta parte no la vamos a reflexionar a profundidad, porque esta parte de ex opere operato le corresponde a Dios. Y sabemos que Dios todo lo puede, porque Él lo ha creado. Entonces Dios crea sus sacramentos y se nos da su iglesia para santificarnos. Por lo tanto, ex opere operato lo vamos a definir así. Dios crea los sacramentos y les da la fuerza necesaria para santificar a cada uno de nosotros sus hijos. Vamos a cerrar este punto, que no se les olvide. La primera función de los sacramentos es... Sí, pero a ver, díganlo a la frase que aprendieron. Ex opere operato. ¿Cuál es? Ex opere operato. Ex opere operato. Ojalá que no se les olvide, es una definición muy bonita. Ahora vamos a ver la segunda parte, la segunda función del sacramento. ¿Y cuál es? Ex opere operantis. Ex opere Operantis. Ex opere Operantis. Ex opere operanti. ¿Qué quiere decir ex opere operanti? La definición de ex opere operanti quiere decir que de la manera en que nosotros nos dispongamos a recibir los sacramentos, ellos van a santificar. Ellos van a Santificarnos. de la manera en que nosotros nos dispongamos, ellos nos van a Santificar. Esa es la definición de ex opere operanti. Y esta es la parte que a nosotros nos corresponde ahora. Por eso aquella parte la dejamos guardada, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Mientras que para nosotros sí hay cosas que son difíciles de poder
de poder seguir, ex opere operandi. De la manera en que nosotros nos dispongamos, los sacramentos nos van a santificar. Y ahora lo hago con un ejemplo, inicio con un ejemplo. Tenemos 2 botellas de agua vacías, una de 500 mililitros y una de 250 mililitros. Ciertamente, la de 250 mililitros va a agarrar más agua, ¿verdad? ¿Verdad? No. ¿Están seguros? A ver, ¿cuál va a agarrar más agua? La de 500. La de 500, correcto. ¿Por qué? Ex opere operandi. De la manera en que se disponga, claro. La de 500 mililitros es más grande que la de 250. Por lo tanto, la de 500 tiene mayor disposición para agarrar más agua que la de 250. De la misma manera sucede con cada uno de nosotros. Cuando nos disponemos a vivir grandemente y a sacarle los frutos mayores a cada uno de los sacramentos cuando participamos de ellos. Ex opere operandi. De la manera en que nosotros nos dispongamos, los sacramentos nos van a santificar. Y hemos de preguntarnos, ¿cuánto yo me preparo para vivir los sacramentos? Si sabemos que los sacramentos, ahora lo sabemos, nos dan la gracia, Santificante. nos dan la gracia, Santificante. y la gracia santificante nos hace ser hijos de Dios. A ver, esta es la parte de lo que hablábamos de la imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, los sacramentos nos dan a ver, La gracia santificante. los sacramentos nos dan la Gracia y santificante. la gracia santificante nos hace ser Hijos de Dios. hijos de Dios. Por lo tanto, si la gracia y los sacramentos son los que nos dan la gracia santificante, que son las que nos hace ser hijos de Dios, hemos de preguntarnos cuánto nosotros nos disponemos para vivir los sacramentos. Cuánto nosotros nos esforzamos para prepararnos para vivir los sacramentos. Es una pregunta que usted y yo debemos de hacerlo con sinceridad frente a la verdad. Por eso la mayoría de sacramentos, especialmente el de la confesión, tienen hay casos que tienen 3. Aquí en esta comunidad no pasa. Tienen 2 efectos negativos en la vida de cada uno de nosotros cuando no nos disponemos. El sacramento de la confesión mayormente es el sacramento más atropellado porque es en el que muchas veces participamos de manera continua. El sacramento de la confesión, en su mayor número, muchas veces es inválido. ¿Por qué? Porque no cumple con los requerimientos necesarios para que el Señor dé su gracia mediante ese sacramento. Ahora lo vemos. Pero también el sacramento puede ser inválido, sacrílego. ¿Saben qué es un sacrilegio? Sacrilegio es como algo irónico. No. Es un pecado casi imperdonable. Un pecado casi imperdonable. ¿Una definición mayor? Pecado mortal. Es como una Ciertamente. herejía. ¿Cómo define la herejía? Como algo pecaminoso. Algo pecaminoso, sí, es área de pecado, pero tiene una mayor definición. Ustedes han escuchado cuando se meten a robar a una iglesia y agarran el sagrario y lo tiran y botan las hostias, quiebran las imágenes y hacen un sacrilegio. El sacrilegio es, en una definición sencilla, jugar, burlarse de lo sagrado. Esa es la definición sencilla de la palabra sacrilegio. Jugar, burlarse de lo sagrado. Entonces, una confesión
puede ser sacrílega. Cuando no se dice la verdad. Cuando no se dice la verdad es uno de los casos. Pero ahora, antes de avanzar a esto, vamos a avanzar primero con que la confesión puede ser inválida. Ciertamente la materia principal del sacramento de la confesión son nuestros pecados, porque son los que se van a perdonar. Lo esencial para poder participar del sacramento de la confesión es tener pecado. Porque todo aquel que se acerca al sacramento de la confesión es porque tiene Pecado. Es porque tiene Pecado. Porque tiene pecado. Entonces, la materia principal del sacramento de la confesión es el Pecado. pecado, porque son los que se van a perdonar. Entonces, para que la confesión sea válida, debemos de tener pecado. Pero no solamente debemos de tener pecado. Para que la confesión sea válida, debe de nacer en nosotros el deseo de confesarnos. El deseo de Confesarlo. El deseo de Confesarlo. El deseo de confesarlo. Y cuando nos confesamos es porque sentimos contrición. Para que el sacramento de la confesión sea válido, debemos de sentir contrición. ¿Qué quiere decir esto? Que nos duela en lo más profundo de nuestro corazón de haber ofendido al Señor. Porque algo que debemos de tener muy claro: cada pecado que nosotros cometemos, aunque a nuestros ojos es algo muy insignificante, debemos de tener en cuenta que cada pecado que nosotros cometemos es de tamaño infinito. ¿Por qué? Porque no estamos ofendiendo a una persona cualquiera. Estamos ofendiendo a Dios. Y Dios es un ser infinito. Un ser que no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, la ofensa es Infinita. infinita. La ofensa es mayor. Hay un dicho que no se lo aplico a Dios, pero para que se dé una idea, que dice: como es el sapo, La piedra. como es el sapo, Es la pedrada. bien que se lo aprenden rápido, ¿verdad? Como es el sapo, la pedrada. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado, nosotros decimos: una mentirita piadosa. Pero no es una mentirita piadosa, porque estamos cometiendo un error contra Dios, una ofensa contra Dios. Por lo tanto, es una ofensa, Infinita. es una ofensa Infinita. infinita. Así que de hoy en adelante debemos de olvidarnos de nuestra cabeza que existen pecados pequeñitos. ¿Ok? Pecado es pecado, grande o chico ante nuestros ojos. Entonces, para que el sacramento de la confesión sea válido, debemos de habernos dolido, de sentirnos arrepentidos de haber ofendido al Señor. Debemos de tener la contrición, el dolor de haberlo ofendido. Y eso lo vamos a obtener mediante un buen examen de conciencia. Conscientes de la realidad que cada uno de nosotros vivimos. Pero también, para que el sacramento de la confesión sea válido, debemos de tener el propósito de la enmienda. ¿Qué quiere decir esto? El esfuerzo para no volver a pecar, para no volver a caer en el mismo error. Para que el sacramento de la confesión sea válido, debemos de tener entonces, ¿qué es lo que acabo de decir hace un momento? Propósito de Enmienda. enmienda, ¿verdad? No volver A pecar, a hacer el mismo pecado. a cometer el mismo pecado, ni otro. Y también, para que el sacramento sea válido, debemos de cumplir con la penitencia que se nos fuera impuesta. Porque las penitencias que el sacerdote nos da
después de la confesión son para reparar el acto que hemos cometido contra Dios, el mal acto que hemos cometido contra Dios. Por lo tanto, estos son los pasos para hacer una buena confesión, para que la confesión sea válida. ¿Qué dije que era primero? Tener Pecados. Pecado. La segunda, el deseo de... Enmienda. No, el deseo de... Confesarse. El deseo de... Confesarse. En tercer lugar, Que no duela. Eso Que no de duela. el Sentir el dolor del pecado. condición de corazón, el dolor de haber ofendido al Señor. El cuarto es propósito de... Enmienda. Propósito de... Enmienda. enmienda. Y el quinto, cumplir la... Penitencia. Cumplir la... Penitencia. penitencia. Estos son los mejores 5 pasos para hacer una buena confesión. Mediante la verdad debemos de examinar nuestra conciencia y no pasar al sacramento de la confesión solamente para que nos vean en la fila de la confesión. O no solamente porque yo acostumbro a hacerlo semanalmente, cada 15 días, cada 2 semanas, cada 3 semanas. No. El sacramento de la confesión debemos de acercarnos a él cuando sintamos conscientemente que hemos cometido y hemos fallado contra Dios y le hemos ofendido. Y estamos conscientes de que nos hemos apartado de su amor y de su misericordia. Y queremos regresar como el hijo pródigo a sus brazos, a su casa. Y así como el hijo pródigo se sentó entre los puercos, así debemos de sentarnos nosotros en nuestro pecado, para que analizándolos bien, estemos dispuestos a caminar hacia el Padre para pedirle perdón por todos aquellos errores y ofensas que hemos cometido contra su majestad. Pero ahora vamos a ver esta otra parte, que la confesión puede ser sacrílega. ¿Por qué? La confesión puede ser sacrílega cuando cada uno de nosotros no se prepara para vivir la experiencia del sacramento. Porque si usted no cumple estos 5 pasos que yo acabo de mencionar, hay el 99% de probabilidades de que usted no se confiese bien. Y si usted no se confiesa bien por negligencia o por hipocresía, usted está cometiendo un sacrilegio, y esto es doble pecado, porque está jugando y burlándose de la misericordia del Señor. ¿Qué pasa cuando usted se confiesa y no se prepara y no se dispone como debería disponerse? En otras palabras, usted le estaría diciendo al Señor que no le importa su perdón, que no le importa su misericordia. Eso es lo que le decimos al Señor cuando no nos preparamos para vivir el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque estamos jugando a que Él nos perdona, pero en realidad no nos perdona. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con estos 5 pasos que yo les acabo de dar hace un momento, no hay perdón. ¿Por qué? Porque Dios nos juega a que nos perdona. Él cuando nos perdona y olvida y avienta nuestro pecado. Entonces, la mayoría de las confesiones resulta inválida y sacrílega cuando nosotros no nos preparamos a vivir esta experiencia maravillosa con el Señor, al poder reconciliarnos con Él, al poder ir a sus brazos misericordiosos, al poder reconocer delante de Él, porque Él conoce nuestros corazones, pero solamente nos basta tener humildad y reconocer nuestros errores. Porque hasta en el momento en que nosotros reconocemos nuestros errores y reconocemos que hemos fallado, es ahí cuando nosotros empezamos a dar pasos concretos en nuestra vida y avanzamos más en nuestro camino de santidad. Y el que tenía bailando aquí se me está durmiendo allá atrás. Y es lo que nosotros debemos de ponernos a pensar y analizar profundamente, ¿verdad? En cómo nosotros nos estamos preparando. Esto solamente fue un ejemplo de un sacramento. Imagínense ustedes los títeres de padrinos que se presentan en los bautizos, que solamente son de pantalla, que los buscamos porque nos cae bien.
o porque los buscamos porque es mi amigo, porque es mi compañero de tragos, porque es mi compañero de fiesta, y lo hacemos como que fuera un evento social. Y perdemos la noción de que también, no el niño, yo, que participo de esa payasada, pierdo las gracias bautismales que se me confieren a mí cuando he sido llamado a participar en un sacramento. Eso se ha dicho de paso. ¿Por qué? Porque el niño recibe la gracia del bautismo. Pero también en el bautismo, los padres y padrinos participan de esa misma gracia, porque cuando Dios nos pide algo, Dios nos da las herramientas necesarias. A los padres les da la gracia de poder ser padres y educar a sus hijos. Y a los padrinos les da la gracia de poder acompañar a esas criaturas en el camino y en el crecimiento de la fe. Esas son las gracias bautismales que recibimos los que participamos como padres y como padrinos. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta y participamos meramente de un acto social, de un acto bonito en que van a recogerle lodo al chamaco, ¿verdad? Y perdemos la noción y la importancia de la vivencia del sacramento de la Eucaristía. Y cometemos ese gran error. Por eso hay tantos jóvenes, tantos adolescentes que se ponen rebeldes en la fe. ¿Por qué? Porque en el momento más importante que Dios iba a actuar en la vida de cada uno de nosotros como padres y padrinos, lo perdimos pensando en qué vestido ponernos, en preparar la fiesta, en preparar el mejor pozole, las mejores tostadas, El mejor vigorón. el mejor vigorón, como dice la abuela. Y no nos preocupamos, por en realidad lo que es más importante que la comida, que el vestido, que la fiesta, es el recibir la gracia del Señor, que me ha llamado a mí, a usted, a participar de ese sacramento. Lo mismo pasa con el sacramento del matrimonio. ¿Cuántos sacramentos son inválidos? ¿Cuántos matrimonios son inválidos? Porque cuando dos personas se acercan y una de las dos personas no tiene lo principal, que es el amor, y va obligada, o va por un acto social, o va porque su papá ya la tiene comprometida, o por conveniencia al dinero, o hasta por los papeles, entonces también esos matrimonios son inválidos. ¿Por qué? Porque las dos personas que fueron frente al Señor en realidad no se amaban. Por lo tanto, Dios no puede bendecir a dos personas que no se aman. Por lo tanto, si no hay amor, no hay sacramento. Porque la materia principal del sacramento es el amor. Y entonces, si no hay amor, lo que hay ahí es una obra de teatro. Es un capítulo de una telenovela romántica. Eso es lo que pasa ahí. Cuando dos personas se unen y no hay un verdadero amor, puede haber un amor convenenciero, un amor exigido, un amor comprado, ¿verdad? Entonces también debemos de preocuparnos para los que tienen planes de casarse. Dios me guarde, ¿verdad? Y ponerse a pensar en esto primero, en si en realidad usted ama a aquella persona y si en realidad los dos se aman, porque solo así es que va a haber sacramento, va a haber unión, va a haber bendición. De lo contrario, todo va a ser teatro y telenovela. También puede pasar en el sacramento de la Eucaristía, pero de manera distinta. Aunque usted y el cura estén en pecado, Dios baja por amor y misericordia a su pueblo. Porque muchas veces me preguntaban, ¿y qué pasa cuando el sacerdote esté en pecado? Ahí dejémoslo. Dios le va a pedir cuenta por eso también. Pero de que baja, baja. De eso no se preocupe. Pero la experiencia
que nosotros vivimos en la Eucaristía es la misma experiencia de hace 2000 años, en aquel Viernes Santo, Jesús entregándose por amor a nosotros, su pueblo. Y muchas veces perdemos la noción de esto y estamos pensando en misa. Tengo la olla de tamales, tengo que ir a hacer el mandado, tengo que ir a pagar los biles, tengo que, no sé, lavar el carro, ir a dejar a los niños a la escuela. Entonces yo les recomiendo que si usted tiene pendiente y para usted la Eucaristía no es lo principal de su día, no venga. Porque pierde menos viniendo que viniendo de esa manera. Porque cuando usted no participa de cuerpo, alma y corazón en la Eucaristía, usted se está perdiendo de recibir las gracias que Jesús da mediante su muerte en la cruz, al ofrecerse al Padre por amor a cada uno de nosotros. Y cuando ustedes vengan a misa y saben conscientemente que no van a poder terminar la misa, recuerden algo, que el primero en la última cena que salió fue Judas, el traidor. Entonces cuando ustedes vengan a misa, dejen todo guardado en su casa, problemas, necesidades, mandados, todas las ocupaciones, y vivan realmente este momento, porque este es el momento principal. Esta es la muestra de amor más grande que usted y yo hemos podido recibir y que podremos recibir. Cristo se ofrece por amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y Cristo lo dijo y lo cumplió. Entonces, cuando nos distraemos comadreando en la misa, o que suena el celular, o que estamos pensando en otras cosas, o que vemos si la fulana se levantó a comulgar o no, o que si le dio la paz, o que se vino mal vestida, o que trae el pelo desarreglado. Y cuando nos perdemos en esos detalles insignificantes, estamos descuidando lo principal. Cristo está colgado en ese momento de la cruz ofreciéndose, y nosotros estamos como los soldados romanos, repartiéndonos sus vestiduras, ultrajándonos, gritándole: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Cuando no ponemos y no prestamos la debida atención que este sacramento exige de cada uno de nosotros. Nosotros debemos de estar en cada Eucaristía como Juan y como María, al pie de la cruz, contemplando el sacrificio santo del amor. Cristo se entrega por amor a nosotros. Y así con el resto de los demás sacramentos, que no sigo porque terminamos bien tarde. De esta manera, que entramos en la materia de la gracia y los sacramentos, es necesario ahora reflexionar y preguntarnos a nosotros delante de la verdad: ¿cómo me estoy preparando yo? ¿Cómo me estoy disponiendo yo para vivir estas gracias sacramentales? ¿Cómo me estoy preparando yo para participar de esta experiencia maravillosa del encuentro y la reconciliación con el Señor? ¿Cómo me estoy preparando yo para vivir la alegría celestial que ha sido prometida para nosotros los hijos de Dios? La mirada de nosotros como cristianos y como hijos de Dios debe estar puesta hacia el cielo. Cada cosa que nosotros hagamos, cada acto, cada trabajo, cada oración, cada sacrificio, debemos de hacerlo como pasos concretos viendo al cielo. Porque nosotros no debemos de caminar como los marranos, como los puercos, ni como los perros, viendo hacia abajo. Porque nosotros, dice en San Pablo, que hemos sido creados poco inferior a los ángeles y hemos sido coronados de gloria y dignidad. Por lo tanto, con la dignidad de hijos de Dios, debemos de tener nuestra mirada puesta en lo alto y debemos de ambicionar solamente las alegrías, gracias del cielo.
A eso nos debe de invitar esta reflexión, a preocuparnos en la vivencia de los sacramentos y junto con ellos el proceso suyo y mío de caminar hacia el cielo. Y si ustedes esperan vivir felices aquí, pues pierdan esas esperanzas. Porque el camino de su vida y el camino de mi vida es nada más y nada menos que el mismo camino del Calvario. Usted quiere ver cómo es su vida, vaya y reflexione en cada estación del Vía Cruz. Y en vez de ver a Jesús, ve hacia usted, que algún día ha sido condenado injustamente, que algún día ha caído, que algún día ha cargado con una cruz o está cargando con una cruz, que algún día ha necesitado la ayuda de alguien como Jesús necesitó de Simón de Cirene, que algún día ha necesitado ser consolado como Jesús fue consolado por las piadosas mujeres. Y así podemos reflexionar y nos podemos dar cuenta que las estaciones del Vía Crucis reflejan nuestra vida. Eso representa nuestra vida. Por lo tanto, fijémonos al final del Vía Cruz y contemplemos la gloria de la resurrección, que ese es el premio que nos tiene preparado a cada uno de nosotros el Señor, que seguimos ese su mismo camino, abrazando su cruz, caminando con Él, sufriendo por amor a Él. Yo les invito, amados hermanos, que en este día que hemos reflexionado sobre esto muy importante de nuestra fe, sobre estos principios importantes de nuestra fe, a que pongamos mano. Si nos hemos dado cuenta que no hemos estado actuando bien, si nos hemos dado cuenta que no hemos hecho lo necesario para vivir los sacramentos, es momento de hacerlo. Porque solo con la ayuda del Señor y la gracia de Él vamos a poder gozar de las alegrías eternas del cielo. Amén. Y pidámoselo a Él por intercesión de María Santísima, aquella mujer que el demonio no pudo tocar por ningún momento, aquella mujer que es la llena de gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de su santa e inmaculada concepción. Pidámosle a Él que por ella nos conceda las gracias que más estamos necesitando en este momento para ser cristianos fieles, testigos fieles de la verdad, testigos fieles de la misericordia del Señor. Se lo vamos a pedir diciendo: Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ok, entonces en este momento vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que derrame su gracia sobre cada uno de nosotros.